Bienvenidos a ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética, producido por el International Gas and Energy Forum. Soy Miguel Zavala Bishop desde Houston, Texas, y como siempre nos acompaña nuestro coanfitrión Rafael Jaén Williamson desde Panamá. Hola, Rafael. Hola Miguel, hola a todos los que nos escuchan en este estupendo vehículo. Un saludo desde Panamá y como digo siempre, este espacio conecta a los protagonistas más importantes de la industria energética con quienes seguimos de cerca la transformación de esta preciosa región donde habitamos. Exactamente, hoy tenemos un invitado con mucho conocimiento de la industria desde Perú. Rafael, se trata de José Mantilla. Los amigos le decimos Pepe. A él le gusta que le digan Pepe. Además, actualmente él es el gerente de integridad operacional el Móvil Perú a través de Terpel, expresidente del directorio de Perú Petro y es un referente en el desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país y en América Latina. Buenísimo, Pepe, ahora ya soy amigo. Pepe, bienvenido. Es un honor tenerte en este episodio número 46 de nuestro podcast. Ajá. Rafael, Miguel, de verdad encantado de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Pues les cuento de que yo soy un asiduo a su programa, siempre escuchando los interesantes temas que tocan con referente del sector. Muchísimas gracias por haberme considerado y aquí estamos para conversar. Gracias, José. La verdad es muy importante poder adentrarnos hoy día en lo que está pasando en Perú. Pero antes de eso, contanos brevemente, rápidamente sobre tu historia profesional y cómo llegaste donde estás ahora. Fíjate, mucha gente se sorprende, pero yo soy administrador de empresas de profesión. Mira, Pero les cuento que desde mi primer día laboral entré a trabajar a una compañía petrolera, en esa época Petróleos del Perú. Me inicié en Petróleos del Perú en el área de operaciones de terminales, ¿sí? Los terminales que son los que reciben las instalaciones que reciben los buques petroleros con los combustibles para realizar la correspondiente distribución de los combustibles a distintas regiones. Trabajé en todos los terminales del norte del Perú, así como también en plantas de combustibles de aviación, que son las que están instaladas en los aeropuertos, ¿no? Eh, Posteriormente, luego de 10 años de operaciones, tuve la suerte de ser invitado en esa época por Móvil Oil del Perú. Estoy hablando aproximadamente del año 97. 3 años antes se había abierto el mercado, se rompió el monopolio de petróleo del Perú e ingresaron al mercado grandes transnacionales. Las primeras que llegaron fueron Shell, Mobil y Texaco. Yo tuve la oportunidad de ser invitado por Mobil Oil, que luego casi en el año 2000, se convirtió en este gran monstruo ExxonMobil, ¿sí? Estuve también 10 años en ExxonMobil y realmente una empresa extraordinaria, ¿sí? Posteriormente a la salida de ExxonMobil, las operaciones fueron tomadas por Repsol. Repsol ya en este momento tenía el año 2006, tenía refinerías, tenía los negocios de producción de GLP, estaba en el upstream, era un jugador importante en camisea, estaba en la exportación del el proyecto de GNL de mm, exportación. mm. Ahí estuve 7 años. Luego entro a trabajar a SGS del Perú, esta compañía suiza de servicios de inspección, análisis. Entro como gerente de la división de petróleo, gas y energía. Y es ahí donde realmente me empiezo a involucrar muchísimo con el sector del upstream, porque había que entender muy bien cuáles eran las necesidades. Entonces, logré entender bien cuáles eran esas necesidades, hacer propuestas innovadoras que fueron bien acogidas por el sector del upstream. Y luego de 8 años también ya culminó mi etapa en SGS. Empecé mi vida de independiente, por primera vez consultor
en el sector con distintas empresas, que acá en el Perú el sector de petróleo y gas no es muy grande, ¿no? Entonces tenía la suerte que tenía muchos amigos en el sector. Puedo decir que me he portado muy bien en el sector, entonces tengo amigos y podía tocarle la puerta a todos, ¿sí? Y siempre he sido de verdad muy bien recibido. Luego de 2 años recibí una llamada, me llamaron del ministerio, que el ministro de Energía y Minas quería conversar conmigo. Yo emocionado porque nunca me había llamado un ministro. Entonces, entonces el ingeniero Rómulo Mucho, a quien yo la verdad que no lo conocía personalmente, pero sí conocía su trayectoria impecable del ingeniero Rómulo Mucho. Fue con él que luego de una conversación me invitó a ser presidente de Perú Petro, para lo cual yo asumí el reto. Era un gran reto de entrar primero al Estado, ¿sí? Era un gran reto de entrar primero al Estado. Ustedes saben con todo lo que se dice de las instituciones estatales, pero me gustaba ese reto, sabía y estaba seguro que podía aportar. Entonces hicimos un buen trabajo, estuve 7 meses, pero realmente creo que se hizo notorio que tuvimos la política, optamos por una política de puertas abiertas, nos empezamos a acercar a los distintos gremios, instituciones, tuvimos la oportunidad de hacer viajes de promoción, pero también empecé a trabajar con la cultura organizacional interna, ¿sí? Tratar de contagiar un poquito estos temas que tenemos en la empresa privada, como ese pequeño estrés de lograr los objetivos, de estar contra el tiempo, ¿no? De hacer que las cosas sucedan, de poder responder antes de los plazos que la norma o la política establece, y empezamos a avanzar, empezamos a ir por buen camino, ¿sí? Lamentablemente, pues digo lamentablemente porque yo estaba ya cogiendo la velocidad de crucero, como se dice, pero son puestos de confianza, entonces llegó un momento en que tuve que salir, pero bueno, ahí yo estoy seguro que dejé un granito de arena en la institución. Seguro que dejaste un gran legado. Te escucho y me da envidia de la buena porque tú tienes una experiencia como aquellas medicinas de amplio espectro, ¿no? Úsalo que te va a ayudar en cualquier situación, cualquier síntoma, a lo largo y ancho, ¿no? Y quisiera que me hablara, como estuviste eres un expresidente de Perú Petro. ¿Cómo describirías el desarrollo de las inversiones en la industria de hidrocarburos en Perú en los últimos, digamos, 5 años? ¿Qué nos quisieras contar de eso? Sí, mira, sí, definitivamente las inversiones en el upstream en Perú no nos han ido de lo mejor, ¿sí? Eh, la inversión en hidrocarburos en el Perú ha mostrado una tendencia muy volátil y en términos estructurales descendentes, ¿sí? Ya luego de la pandemia hubo una ligera recuperación, pero sin llegar a consolidarse la inversión en el upstream, sobre todo en exploración. Por ejemplo, para ponerle en cifras, el año 2023, la inversión llegó apenas a $324 millones, pero enfocada básicamente en explotación, ¿sí? Ya el año pasado, el 2024, hubo un pequeño repunte, hubo una inversión de $564 millones, es decir, un crecimiento de 43% respecto al 2023, y es aquí donde ya empezamos a ver una pequeña cifra en exploración. Se invirtieron $39 millones en exploración, algo realmente muy pequeñito todavía como para poder tener alguna aspiración de ser autosuficientes, pero la idea es que se mantenga esa tendencia a mayor inversión. Yo creo que la clave es que Perú Petro, en su rol de ser una institución de promoción, la clave es que tiene que mostrar que tiene una ejecución transparente para generar confianza en el inversionista, ¿no? Entonces,
significa que seguimos invirtiendo en lo conocido, como se dice, que es pero no en la exploración. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de generar confianza. También es cierto que hay que a veces presionar un poquito a los operadores. ¿Sí? También José, es cierto que hay que presionar un poquito a los operadores, ¿eh? Hacer cumplir los planes de trabajo. El 2013, por ejemplo, lo más cercano que tuvimos, hubieron 17 pozos de exploración, se perforaron, pero el año pasado que hubo el repunte tan solo hubieron 2, ¿no? José, Por, después te pregunto algo, después de Camisea, esto fue, Camisea estamos hablando 2 décadas atrás, ¿no? así es. En 2004 empieza aproximadamente a producir y todo el impacto que ha tenido de entrar a un mercado como el de Perú. ¿Por qué la ralentización de la industria? ¿Por qué no se ha tenido un nuevo descubrimiento? ¿Por qué, digamos que no ha pasado mucho como acabas de mencionarlo? Sí. Mira, hay definitivamente distintos factores que lo que voy a comentar se siguen hablando y se comenta porque son los mismos, ¿no? Todos lo conocemos. Todos lo conocemos y la solución está en que tiene que haber un liderazgo político del más alto nivel. Yo siempre pongo como ejemplo el caso colombiano, donde por los años 2003, 2004 el presidente Uribe se propuso hacer de Colombia un país autosuficiente en petróleo y lo logró. Y eso tan solo se hace con un liderazgo realmente efectivo, ¿no? De empoderar a las instituciones del Estado, que son, digamos, los ministerios, pero que cada ministerio también tenga un solo objetivo, todos alineados, porque resulta que el Ministerio del Ambiente, mientras más áreas protegidas ponga, para eso es un objetivo que ellos tienen, o el Ministerio de Cultura, mientras más áreas de no contactados consiga, mejor. Entonces, así no funciona. Esto es como una empresa. Si las áreas no están alineadas con el propósito, con los objetivos de la compañía, no funciona. ¿Y cuáles son esos problemas que, como digo, son conocidos por todos? Los principales, por ejemplo, es que nos convertimos en un país que no necesariamente éramos ágiles en los temas, procesos ambientales, y los procesos se volvieron largos, inciertos porque no se cumplían con los plazos. Y esos son temas que en estos momentos se está trabajando. A nivel gobierno, un programa dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas que se llama el shock desregulatorio está tratando de aliviar todos estos procesos, ¿sí? Para que las inversiones puedan hacerse realidad en el menor tiempo posible. Porque de lo contrario, los inversionistas, aquí la carrera es, o el concurso es contra los otros países. Tenemos que ser competitivos en ello. Voy a interrumpir. Perdón, sí, adelante, te iba a interrumpir. Tenemos un sector acá, que es el principal sector que mueve la economía del país, el sector minero. Ellos, por ejemplo, han avanzado muchísimo. Entonces nosotros simplemente decimos, el primer objetivo, tener las mismas facilidades o seguir los casos de éxito que ha hecho la minería, ¿no? Y con eso ya podríamos nosotros avanzar muchísimo. También tenemos un marco legal con una ley orgánica de hidrocarburos que es del año 93, que necesita actualizarse a todos estos cambios, ¿sí? Lo otro es, hay un debilitamiento definitivamente de la institucionalidad de Perú Petro. En Perú Petro ha perdido un poco de autonomía, hay demasiada injerencia política, a tal punto, por ejemplo, la otra vez lo conversé en un foro también, a tal punto de que hay ejecutivos que no se sienten motivados, por ejemplo, a esforzarse para ascender a un puesto de liderazgo, a una gerencia. No quieren, ¿sí? No quieren. ¿Por qué? Porque saben que existe la injerencia política y que pueden ser Claro, maltratados. claro. Entonces, señores,
si una institución como Perú Petro, los ejecutivos no se sienten motivados porque hay esos problemas, pues se avanza poco, ¿entienden ustedes? Se avanza poco, ¿sí? Eso tenemos que solucionarlo. En todos los foros se habla de darle la autonomía a Perú Petro y yo confío que poco a poco se va a ir ganando esa autonomía. En Perú Petro hay profesionales de primer nivel, ¿sí? Pero necesitan ese empoderamiento para poder hacer libremente lo que saben hacer, O pero sea, sobre hay, todo tomar las decisiones correctas. hay mucho, o sea, hay mucho, mucho trabajo todavía internamente por hacer, ¿no? Y Rafael creo que tenía una pregunta. Sí, sí, es que yo vengo hilando y Pepe mencionó a Texaco, que es mi alma mater, ahí donde yo comencé mi vida profesional como ingeniero químico, ingeniero de procesos. Pero ahora Chevron, que es la otra mitad de mi corazón, porque fueron mis últimos 15 años fueron como Chevron o en Chevron, desembarcó en Perú con experiencia que adquieren en Brasil, donde yo también trabajé. Igual que tú, Pepe, yo migré de downstream para upstream y descubrí que era una dimensión totalmente, que era, no es. Entonces te Ajá. pregunto, desde tus ojos de experto, ¿qué significa esa llegada de Chevron para las operaciones costa afuera, para la industria, para la economía, para el país, de ese pujante, Mira, esa economía, ¿no? mira, les cuento. Ya teníamos dos empresas que es de las mayors, se puede decir, Ajá. los referentes del sector acá en el Perú. Teníamos a Total Energies, que tienen unos sets en el norte del Perú, offshore, ¿sí? Y teníamos lo que inicialmente fue un set también, pero empezó ya a la siguiente etapa y se firmaron contratos de exploración, que es en los lotes frente a las regiones de La Libertad y Lambayeque, los lotes Z61, 62 y 63, en el offshore con Anadarko. Anadarko, una compañía petrolera que fue adquirida por Oxy, entonces de esa manera la Occidental regresa al Perú de una u otra forma porque tomó las operaciones de Anadarko. Con Anadarko se estuvo avanzando muchísimo frente a las costas de la ciudad de Trujillo, ¿sí? Hicieron, después de muchísimos años, 6.300 kilómetros de sísmica 3D. Es el mayor trabajo de sísmica 3D que se ha hecho en el Perú, ¿sí? Y con toda el análisis que han estado desarrollando con la data obtenida, han obtenido 170 teras de información de la sísmica. Las expectativas han sido muy grandes. Tanto es así que Chevron y Westlaw se animaron a entrar en este contrato de exploración, lo cual pues hace muchísimo buen ruido, ¿no? En el sector, sobre O todo sea, en la región. vamos a decir que esto ojalá que se vuelva contagioso. Totalmente, definitivamente, esa es la expectativa, ¿no? Ustedes saben, ya tenemos a Total, ya está Anadarko, Chevron, Westlaw, entonces eso genera muchísima expectativa y se apuntan los ojos, empieza la mirada hacia el Perú, hacia esa zona. Con los avances que hay, se estima que a fin de año ya culminen los estudios de toda la data de la sísmica 3D y a fin de año tomen la decisión de el inicio de los trabajos de perforación. Ustedes saben que por más expectativa que haya, todavía todo eso está en un computador y nadie descubre petróleo desde una laptop, sino el petróleo se descubre perforando. Nosotros, muchísima expectativa que esto va a tener buenos resultados. Eh, Hay mucha expectativa en esas regiones. Se estima de que las inversiones, si todo va bien, van a estar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, la puesta en valor de estas operaciones. Eh, se,
el PBI de la región, de esas regiones, mire, tan solo un cálculo con 100.000 barriles estaría aumentando un impacto positivo de 10% en el PBI de esas Y regiones. esa es la región, esto es frente a Trujillo, ¿no? Esto es frente a Y Trujillo, tú sí. eres trujillano, ¿no? Yo soy trujillano, Con razón entonces no estás tan contento. nadie mejor que yo cuando estaba en Perú Petro, que también que lo tomé como algo personal en sacar adelante esto, ¿no? En sacar adelante Exacto. esto. Entonces, de verdad que esto es muy bueno, muchísima confianza. Son señales de confianza, diversificación energética. Estamos seguros que esto va a tener un efecto multiplicador y, como les digo, una proyección económica, beneficios económicos, uno por regalías, por canon, generación de empleo, todo cambia, ¿no? Y por demandas, o sea, la demanda energética interna, la demanda energética regional, inclusive offshore, o sea, hay una expectativa importante en el mercado. Totalmente, fíjense, y ya fue ese resultado de petróleo y gas, nosotros necesitamos, sobre todo, fíjense que nosotros tan solo producimos 45.000 barriles de petróleo, pero consumimos 300.000 barriles de combustibles líquidos. Entonces tenemos un amplio déficit, ¿no? Por cubrir. Entonces las expectativas son realmente muy buenas, ¿no? Qué bueno. Rafael, hablemos de descarbonización desde el oil and Sí, gas, y desde bueno, la visión de Perú. Te- Sí, y bueno, había un tema también sobre Camisea, es el legado de Camisea. sí, Sí. ¿Sí? Fíjense que Camisea, que empezó su operación el año 2004, ¿sí? Realmente marcó un cambio en nuestra matriz energética. así es. Camisea para el Perú aporta el 40% de la electricidad del país. Hay algunos, nosotros siempre damos el mensaje porque ustedes saben, el Perú es grande, todavía no tenemos redes de transportes como quisiéramos, de gas natural como quisiéramos tenerlo. Entonces, en algún momento hay regiones que se han quejado que no llega el gas natural a ellos, pero tratamos de decirle que los beneficios sí llegan con energía eléctrica, que es el 40, entre 40 y 45%, ese electrón de energía eléctrica generado con gas natural llega al último rincón del país, ¿sí? Y hay 2.5 millones de hogares que se han conectado al gas natural, 500.000 vehículos que funcionan con gas natural y sobre todo ha traído unos beneficios económicos, fíjense ustedes, de 20.000 millones de dólares de impuestos, regalías y alrededor de 55.000 millones de dólares inyectados al PBI acumulado en estos 20 años. Entonces, realmente los beneficios de Camisea son enormes, ¿no? Y son Eh, tangibles, y son sí, tangibles. sí, totalmente, totalmente tangibles. Te interrumpo y tomo el gancho porque Miguel me invita a hablar de transición. Es indiscutible que la humanidad está tratando de descarbonizar sus economías de los países. Y una de las pláticas o narrativas es la transición energética, no la buena, sino aquella donde dice elimina todo lo que sea fósil, ¿no? Sí, Yo, yo algo, siento un algo, dolor no por el amor al fósil, siento un dolor porque escapa del rigor científico y de los límites reales planetarios, ¿no? Tienes que trabajar con lo que puedes y satisfacer una demanda creciente. Pero en Perú, ¿qué ves tú en 10 15 años respecto del desarrollo que estabas describiendo en los últimos minutos de la industria hidrocarburos? ¿Dónde convergen, dónde se separan? 10 sí, 15 mira, años. mira, yo siempre en las exposiciones me gusta eh, mencionar una frasecita que dice que cada país vivirá su propia transición energética, dependiendo Ajá. de sus recursos, su economía, su capacidad tecnológica, pero sobre todo de sus políticas. Porque nosotros podríamos tener muchísimos recursos. Vemos países con muchísimos recursos, pero son muy pobres.
Entonces, las políticas son mandatorias para hacer el cambio. En el Perú, la demanda energética del Perú viene creciendo de manera sostenida en transporte, industria, generación eléctrica. Cuando hablamos de transición energética, está el famoso trilema energético, la accesibilidad, ¿no? que tiene que dar seguridad y que tiene que ser sostenible. Cada vez que hablan de transición energética, yo me acuerdo como esas 3B comerciales que siempre dicen que sea bueno, bonito y barato. Pues señores, cuando es bueno y bonito, difícilmente va a ser barato, porque generalmente dos de ellas expulsan a la tercera. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y ser realistas. Si queremos ser muy verdes y queremos enfocarnos en las renovables, pues ten la seguridad que esa seguridad energética se va al piso. Miren el caso, por ejemplo, muy cercano, el caso ecuatoriano, donde nuestros vecinos ecuatorianos vivían orgullosos que tenían una matriz energética en la generación eléctrica muy limpia, 70% de hidroenergía, muy bien, pero hasta que Dios mande, porque hubo el fenómeno del Niño, dejó de llover y realmente estuvieron en unos apuros con apagones de 14 horas diarias, y para poder cubrir ese déficit tuvieron que contratar buques que son generadores eléctricos, instalarlos en distintos puntos del país, y tuvieron que pagar nuevamente uno de los costos de energía más caros Y los de su buques, historia. y los buques eran a diésel. Sí, Y los buques eran, no, y los buques eran, tengo entendido, a fuel oil, a residuales, o A sea, fuel oil. más contaminantes todavía, ¿no? Entonces, si no existe ese planeamiento, ya casos tenemos muchísimos. Yo a veces critico a mis amigos europeos de la Unión Europea de que también ellos han sido muy exigentes con este tema de la transición energética, y Europa pues ha pagado costos de energía históricos, ¿no? Pepe, Rafael, vamos a coincidir en algo. La transición energética es buena, es muy buena. El proceso de descarbonización es muy bueno, siempre y cuando no se sacrifique la seguridad energética. No en es, podemos dejar sin energía a una comunidad por una agenda. Yo creo que la agenda, y creo que algunos países lo han entendido muy bien, esta agenda tiene que estar acompañada por una visión muy clara sobre seguridad energética, pero sin dejar de lado este proceso de transición, de descarbonización en todos los procesos, decía Rafael. Bueno, adelante, Miguel. Sí. totalmente, yo totalmente de acuerdo. Ojo que yo soy un creyente de la transición energética, un creyente de los beneficios que traen las energías renovables no convencionales, pero toma su tiempo y cada país tiene que aplicarlas de acuerdo a sus economías, a sus necesidades. Es muy distinto hablar, por ejemplo, del caso de nuestros vecinos del sur de Chile, que han avanzado muchísimo en energías renovables no convencionales, pero porque también no tienen la suerte de tener los recursos que nosotros sí los tenemos. Así es. ¿Sí? Así Sí los es. tenemos, y los recursos hidrocarburíferos que tenemos que sacarlos ya, porque hay 33 millones de peruanos que están esperando una seguridad energética, que quieren, por ejemplo, el gas natural en Perú, que tantos beneficios está trayendo, tiene precios, acá en el Perú, para la demanda nacional, precios controlados, ¿sí? Entonces, los precios son muy baratos para la demanda nacional, y eso lo ven todos los ciudadanos. Los ciudadanos ven, oye, ¿por qué sube incluso el GLP, sube las gasolinas, el diésel, pero no pasa nada con el gas natural? Y se les explica que ese es uno de los beneficios de tener esa maravilla de camisea aquí en el Perú, que nos está cada vez, y estamos tratando de descentralizar ese combustible limpio a través de GNL. A través del Se- GNL estamos descentralizando esos beneficios, ese Amén. combustible limpio.
excelente solución. El GNL hoy día tiene muchísimas aplicaciones, no solamente los convencionales a través de barcos metaneros, barcos de GNL, sino ahora este sistema de GNL onshore, vamos a decirlo, en tierra, con pequeñas plantas regasificadoras, es excelente. Resuelve un problema que realmente es importante para, sobre todo para las comunidades alejadas. Pepe, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. De verdad es un honor el haber podido compartir unas ideas que no sean ni la primera ni la última, ¿eh? Totalmente de acuerdo. De verdad que para mí también un gusto Él, poder conversar con ustedes. él dijo que le Lo que, gustaba platicar, entonces es parte del grupo ya. sí, sí, sí. Y seguro que nos vamos a encontrar en cualquier evento. A quienes nos, Definitivamente. sí, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por seguirnos en este episodio número 46 con Pepe Mancilla. ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Recuerden suscribirse en sus plataformas favoritas de podcast, principalmente a través de LinkedIn, y seguirnos en nuestras redes. Por tanto, nos despedimos hasta la próxima. Será con ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.